Hola amigos, buenas noches. Les saluda David Villarreal desde el Instituto Peruano de Orientación Psicológica, desde Lima, Perú. Para mí es un placer enorme, muy grande, estar con ustedes en esta noche y poder tratar este tema tan interesante como es la intervención en crisis familiar. Seguramente muchos de los que estamos aquí presentes hemos recibido alguna vez una familia una familia en crisis, ¿verdad? Entonces, y ese ha sido un problema grande, de poder resolver, ¿no? Una familia en crisis. Se pelean, se ofenden, se lastiman, no resuelven un conflicto, no se hablan. Y todo esto lastima a los que allí viven, los lastima sobremanera porque eh, están coexistiendo, interactuando en un contexto así muy lamentable, muy doloroso, ¿verdad? Eh, muy bien, sigamos entonces un desperfecto acá, técnico, pero ya está superado. Muy bien, decíamos que seguramente muchos de los que estamos aquí habremos recibido alguna vez en la consulta una familia en crisis, con alta tensión, angustiados, de repente en riñas, en peleas, y lastima a los que allí viven, la calma, la paz no está presente, digamos así, sino más bien la tensión, la angustia, la ansiedad, el desasosiego, y esto viene siendo un problema muy fuerte. Fíjense ustedes aquí, esta niña o este niño que está ahí ah, sufriendo por la pelea de sus padres. La familia no es algo importante, dice Fox. La familia lo es todo. Es decir, para dar una idea de la importancia de trabajar, de actuar sobre las crisis de familia. ¿Cuáles son cuáles son las características de una crisis de familia? Veamos. Aparece de manera súbita, de pronto la familia estaba acostumbrada a otro nivel de relación, pero de pronto aparece la tensión, la crisis, que genera un desequilibrio al interior de la familia. Una crisis trae consigo un pedido, ¿no? Queremos que algo cambie, algo no está cambiando, algunos sí quieren, otros no quieren. Una crisis trae consigo un desacuerdo entre los miembros de la familia. Es como que puede agudizarse por una pugna preexistente de larga data o una pugna que es reciente, pero que es vital para algunos miembros de la familia. Entonces no se pueden poner de acuerdo y hay crisis, ¿no?
produce cambios en los roles familiares. La hija que de pronto dice, no, no, ya no quiero hacer las cosas, no que me revelo, la mamá también, el papá, etcétera. Y algo que afecta sobremanera es el cómo nos tratamos, la comunicación que hay entre ellos y desde luego la convivencia no es la misma mientras dura la crisis. La convivencia no es la misma, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Requiere formas de adaptación. Cuando pasa una crisis, porque todas las familias van a tener crisis, hay dos posibilidades que te podemos hacer, ¿no? Es decir, nos reestructuramos y hacemos cosas para cambiar o nos adaptamos a la crisis peligrosamente y nos acostumbramos a vivir en crisis. Después van a dar síntomas, etcétera, ¿no? Puede conducir, sin embargo, esta crisis cuando se resuelva al crecimiento personal, pero si no se resuelve y se hace crónica, esta crisis puede conducir al deterioro de la familia, a la sintomatología de alguno de los miembros. Y el síntoma va a ser leído como un pedido que hace a la familia de un cambio, ¿verdad? De un cambio, de un replanteamiento de la relación. No quiero bulla, no quiero que se peleen tanto, no quiero tantas tensiones. No lo puedo decir de otra manera y uno de los miembros de la familia, generalmente el chivo expiatorio, entonces lo expresa, pero a través de un síntoma. Entonces, ¿qué es la crisis familiar? No nos olvidemos que crisis viene del griego crisis, que significa decisión o cambio. Entonces, la crisis es posibilidad y cambio. Posibilidad y cambio. Cuando hay una crisis, decíamos, la familia se reestructura o la familia se acostumbra a vivir con la crisis. Y eso también es un cambio, ¿verdad? En el ámbito psicológico y familiar, una crisis puede definirse como un estado temporal de desorganización, ¿no? Desorganización, dice una cosa, dice otra, que ocurre cuando una familia enfrenta una situación que excede a sus recursos habituales. Por eso viene la crisis. Antes negociábamos y era satisfactorio. Ahora no pudimos negociar bien y desde luego los recursos habituales de afrontamiento no fueron suficientes y vino esta crisis. Entonces tenemos que estar entrenados nosotros, como terapeutas, como psicólogos, para poder comprender qué ocurre en la crisis, ¿no? Todas las familias van a tener crisis, todas las familias van a tener crisis. Todas las parejas van a tener crisis, todas las parejas van a tener crisis. Pero ante la llegada de una crisis, decíamos, hay el reto de hacer el cambio, ¿verdad? O hay el estancamiento, la angustia, digo, no, ¿para qué no? Y ahí eso se hace, la normalidad, entre comillas, lo habitual, ¿no? Se hace una crisis, ¿no? Entonces las familias atraviesan diferentes situaciones de estrés a su vida. Hay crisis que son esperadas, por ejemplo, y hay otras crisis que no son esperadas, ¿no? Algunas de estas experiencias pueden ser afrontadas mediante los recursos habituales que tiene la familia. Todas las familias tienen recursos, no todos van a terapia. Y las familias terminan finalmente, muchísimas de ellas, resolviendo sus problemas. Entonces la familia usa sus recursos. Sin embargo, van a existir circunstancias que pueden sobrepasar temporalmente su capacidad de afrontamiento, de resolución, de adaptación, generando una gran tensión, generando crisis al interior de la familia. La terapia sistémica, porque desde esta óptica estamos hablando, ofrece un marco conceptual y metodológico particularmente útil para estas situaciones, ¿no? Lo habitual en una familia es el cambio. Cuando una familia no cambia, viene una crisis. Eh, Lo único constante es el cambio. Si a ti te encuentra un amigo hace
15 años y tú le preguntas, ¿cómo van las cosas? Bien, te dice, igual que siempre. Pero ese igual que siempre seguramente es, los hijos crecieron, dejaron de ser niños, ya son adolescentes, están en la universidad, te cuenta sus logros, igual que siempre. Igual que siempre, de tranquilos, de estar bien, pero seguramente que han resuelto muchas crisis, ¿no? Y han tenido los recursos suficientes para enfrentar las crisis, ¿verdad? Es decir, la resolución de esta crisis es familiar, es sistémica, no está exclusivamente en una persona y tiene que ver mucho con los patrones de interacción que tiene la familia, ¿no? Cuando se forma una familia, la pareja inicialmente negocia cómo nos vamos a llevar. Esa es la primera regla, la primera pauta de relación interpersonal. Y la familia tiene reglas, reglas que son negociadas, que siguen las reglas. Una familia funciona casi de la misma manera siempre porque sigue patrones. Pero cuando esos patrones son disfuncionales, por ejemplo, entonces va a llegar un momento en que eso disfuncional va a pesar mucho y va a generar una crisis, ¿no? Entonces, de esta perspectiva, la crisis es entendida no solo como una situación de peligro, sino también como una oportunidad de romper esa crisis y hacer un cambio, ¿verdad? La transformación y el fortalecimiento de las relaciones familiares. Esto es un punto muy importante a tener en cuenta. Muchas naciones se han levantado después de grandes crisis, ¿no? Alemania fue bombardeada terriblemente en la Segunda Guerra Mundial, Japón, y se levantaron después de una gran crisis, ¿no? Y ahora son potencias mundiales. La intervención sistémica busca identificar los patrones relacionales. Una pauta relacional disfuncional tiene un nombre. Podemos nosotros ponerle un nombre. Por ejemplo, somos una familia que para seguir estando juntos necesitamos un miembro enfermo y esa familia va a estar enfermando y enfermando a alguno de los miembros, ¿no? O somos una familia que para eh, no estar pensando siempre en los grandes problemas que tenemos, la enfermedad, las crisis, las peleas son medio distractor de esos grandes problemas que tenemos, ¿no? Entonces, hay que identificar las crisis. Llegados a esta parte, conviene entonces que veamos los tipos de crisis. Eh, Vamos a tener dos tipos de crisis. Las crisis normativas, es decir, las crisis que siempre se van a presentar, que todos las vamos a vivir, ¿no es cierto? Son aquellas asociadas al ciclo evolutivo familiar. Por ejemplo, la formación de la familia, la formación de la pareja. Cuando una pareja se forma, fue el nacimiento, por ejemplo, de la familia, fuimos a su fiesta y lo hemos celebrado, pero esa pareja ya está en crisis, porque tiene que adaptarse a un nuevo contexto. Van a vivir juntos. De repente ella no sabía, ¿no? Que su marido tenía algunas costumbres, no era ordenado, era desordenado, roncaba en la noche, etcétera, y están con la crisis. Lo bueno que la naturaleza es muy sabia y en ese tiempo la pareja está muy influenciada por la sensualidad, la novedad de vivir juntos, de estar allí casados, y eso baja las tensiones, ¿no? Pero hay muchas cosas que resolver: quién hace las tareas del hogar, cómo distribuir el aspecto económico, dónde vamos a vivir. Eh, entonces, el nacimiento del primer hijo también trae muchos cambios. A veces la vida cambia más, no al casarse, sino cuando nace el primer hijo, ¿no? Porque hay que cuidarlo, hay que darle lactar, es un pequeño totalmente indefenso, la mamá a veces no duerme, el papá tampoco, etcétera, ¿no? Entonces es todo un proceso
de crisis, la llegada de el hermanito, teníamos uno, ahora tenemos dos, el ingreso a la escuela, hay que hacer loncheras, el niño tiene que llegar temprano al colegio, no puede ser un mal alumno, cumplir tareas, aprender los hábitos de estudio, etcétera. También es un proceso de crisis. ¿Y cómo lo hacemos? La adolescencia de los hijos antes salían por el barrio solamente. Ahora ya se van más lejos, ¿no? Se van a fiestas. Un día la niña te dice, papi, tengo un quinceañero. No te preocupes, voy a venir a las 5 de la mañana nomás y papá se vuelve loco, ¿no? Entonces es una crisis, pero tú la dejas ir, tú le aceptas, etcétera, ¿no? El matrimonio de los hijos. Algunos dicen que el matrimonio de los hijos puede ser como un cataclismo, porque la familia ha estado estable y ahora uno de ellos se va. Cuando hay disfuncionalidad en la pareja, es como que el nacimiento del primer, o el matrimonio del primer hijo va a hacer más sentido, ¿no? Algunas parejas se mantienen porque los hijos están viviendo, son el escudo de las peleas o son el puente comunicacional entre ambos. Entonces, luego viene la jubilación. Ellos tenían todo el tiempo del mundo y ahora que están jubilados tienen todo el tiempo del mundo, antes no tenían tiempo para nada. Y hay que enfrentar esos tiempos. Viene la artrosis, la artritis, la osteoporosis, etcétera, ¿no? La lumbalgia y todas las enfermedades. Se da cuenta que es hipertenso, ahora es diabético. El envejecimiento, que es un momento difícil, pueden ser los años dorados y disfrutarlos muy bien. Es el tiempo que la pareja vuelve a ser más unida que antes. Yo siempre le digo a mis pacientes, si tú estás viendo que tus hijos se van a ir ya, arréglate con tu pareja, prepara tu vejez, de pronto se irán y te quedarás solo con él, solo con ella, ¿no? Y tienes que vivir bien, como corresponde, pero hay que estar juntos. Estas son crisis esperables, pero hay otras crisis no normativas o situacionales, crisis que no esperamos, ¿no? Son acontecimientos inesperados. Por ejemplo, el divorcio. Eh, Ella se da cuenta que él es infiel o él se da cuenta que ella le es infiel y no lo soporta, no lo soporta y le dice, nos separamos. Esto es una crisis muy fuerte que es sentida por toda la familia. Los hijos han construido su mundo en base a la familia toda. Los padres son sus gigantes y ahora se van a separar. ¿Cómo nos quedamos? Algunas veces los padres pelean por los hijos, uno trata de hacer sentir mal al otro, el alienamiento parental viene algunas veces, etcétera. Es una crisis. El fallecimiento de una familia, de un miembro de la familia, es otro momento de crisis no esperado, que puede ser muy intenso, que puede ser muy dramática, ¿no? Cuando muere alguien de la familia, dijo algún autor, es como que el corazón queda roto. Y el duelo es el surcir esos rotos para poder seguir amando y poder seguir viviendo. Y hay que darnos más amor entre los que nos quedamos. Hay que redefinir las reglas. No significa terminar una relación con el que falleció. Hay que redefinir nuestra relación. Antes siempre estaba y lo veíamos. Ahora no va a estar nunca más, pero lo recordaremos. Y si en un tiempo lo recordábamos con dolor, luego lo recordaremos con amor, cariño y hasta nos reiremos de los momentos lindos que pasamos, ¿no? eh, la violencia familiar, las enfermedades graves, de pronto a él le dicen o a ella le dicen que tiene cáncer al seno. Es una crisis no normativa muy fuerte. O por ejemplo la que vivimos hace algún tiempo con la pandemia, ¿recuerdan? Muchas parejas se separaron en la pandemia, en algunos hogares aumentaron los niveles de violencia y separación. Mm, Nosotros hicimos en Ipox un trabajo en donde vimos que lo que había aumentado
era la cercanía entre los miembros de la pareja, la familia. ¿Qué mejoró? La conectividad. Estábamos más juntos. Pueden ser por muchos factores, el miedo a que podíamos morir, etcétera. Pero en ese mismo estudio encontramos que lo que no mejoró fue la calidad de la relación. O sea, seguían siendo disfuncionales, ¿no? Mejoró la unión, la conectividad, estaba más cerca, pero lo que no mejoró específicamente fue cómo nos llevamos. Algunos se exacerbó. Habría que hacer otra investigación para ver cómo está ahora. La migración, los desastres naturales, son periodos de crisis no normativas, ¿no? Hay crisis que se van haciendo crónicas a lo largo del tiempo. La no resolución, por ejemplo, de las crisis evolutivas. No se resuelven las crisis evolutivas. Yo quería que viviéramos juntos en un departamento, pero ella dice, no, vivimos donde mis padres o no nos casamos. Yo soy hija única y él no lo aceptó, se casó con ella. Pero cuando la suegra le dice, hijito, trae a tus amigos para tu cumpleaños, ella dice, gracias, señorito, pero voy a celebrarlo en mi casa. En las Navidades no para juntos con ella en esa casa, él se va, ¿no? Y las fechas significativas también. Está como está, pero no está. Y no se ha resuelto esa crisis de la formación de la familia. Vamos a trabajar esta crisis desde la terapia sistémica. Eh, Algunos veo que en el auditorio son algunos colegas que se han formado, algunos se han formado en IPOPS incluso. Mi saludo, mi respeto y un abrazo desde acá. Qué gusto de verlos en el auditorio. Y para los que no, les digo, los principales representantes, Gregory Bateson, Salvador Minuchin, la terapia sistémica comienza ya por los 58, 59 en Palo Alto. Gregory Bateson, Don Jackson, Haley, Fry, entre otros, crearon el MRI, el Mental Research Institute, que fue la cuna de la terapia sistémica, ¿no? Haciendo un cambio increíble entre lo lineal a lo circular, donde empezamos a ver los problemas emocionales no solamente desde lo intrapsíquico o lo ambiental, sino más bien desde lo relacional. Y eso es lo que vamos a trabajar. Surgen figuras importantes como Salvador Minuchin, Murray Bowen, Jay Haley, Virginia Satir, Mara Selvili Palazzoli de la Escuela de Milán, entre otros. Y luego de esto han venido en los últimos tiempos las terapias breves, que han revolucionado el mundo de la terapia, ¿no? Terapia breve de resolución de problemas, terapia breve centrada en soluciones, terapia breve estratégica evolucionada. Entonces, esto para dar una mirada desde dónde vamos a hablar. Los principios aplicados a la crisis son los principios de la terapia sistémica, la totalidad. ¿Qué significa esto? La familia funciona como una unidad. Entonces, ¿qué pasa? El comportamiento de uno va a afectar al comportamiento del otro. Si uno está molesto, tenso, hace bulla, etcétera, va a afectar al comportamiento de todos los demás miembros de la familia. Es como cuando alguien está en una clase y tiene a su hijo que está niño y está con fiebre, no está tranquilo, ¿verdad? Y de repente el esposo va a estar igual. Un cambio en un miembro de la familia afecta a todo el sistema. Por eso hablamos que la crisis es sistémica. Circularidad. Los comportamientos familiares influyen mutuamente, ¿no? No existe una única causa del problema. ¿Cómo es esto de la circularidad? Ella dice, pero yo grito mucho porque él es muy frío. Y ella dice, yo grito mucho porque él es muy frío. Y él dice, yo me alejo y soy más frío porque ella grita mucho. Y al ver esto, ella sigue gritando más, pero él se sigue acercando más. Eso es circularidad. El comportamiento del uno afecta el comportamiento de otro de una manera circular. Todas las familias tienen un equilibrio, todas las familias tienen una homeostasis, todas, todas, todas. Oiga, pero acá se andan peleando, ese es su equilibrio. Aquí se llevan bien, eso es su equilibrio. Acá son muy cariñosos, esa es su homeostasis, ¿no? Cuando se rompe la homeostasis estamos en crisis.
Equifinalidad, es decir, diferentes situaciones pueden conducir al mismo resultado, ¿no? Antes se decía, por ejemplo, que para resolver un problema teníamos que buscar la causa, ¿no es cierto? Y trabajamos en el pasado, en todos los traumas, por trauma, y nos llevamos mucho tiempo. La terapia sistémica trabaja en el aquí y el ahora, el aquí y el ahora. Ahora, muchas terapias breves dicen que no necesitas buscar la causa para resolver el problema. Y estamos hablando más de equifinalidad que hace muchos años. Retroalimentación. Las conductas familiares generan respuestas. Si mi papá es cariñoso conmigo, yo seguramente tendré confianza, me acercaré más a él. No, pero si un día me grita, yo retroalimento mi comportamiento y me asusto, y él me sigue gritando porque su cambio influye en mi cambio y yo me alejaré de él, ¿no es cierto? Y si mi hija tiene un problema de la conducta alimentaria, por ejemplo, no quiere comer porque está pensando que se va a volver muy gorda y yo como papá empiezo a gritarle, eres una malcriada, cuando antes ha habido mucho cariño, mucho amor, mucha afectividad y ahora él grita, grita, grita y la insulta, eres una, y la hermanita le dice, qué mala hija eres, y ella está con su problema en la cabeza, que si comes te vas a engordar, etcétera, se empieza a alejar. Ya ves, eres una malcriada, te encierras en su cuarto. La familia está en crisis, y la familia está en crisis. Y no se dan cuenta que este problema de la conducta alimentaria no es solamente de ella, ¿no? Sino es un problema sistémico, ¿no? Es un problema sistémico. Me dice Karina, que es nuestra secretaria, que al final ella va a hacer un sorteo sobre algunas semibecas de algunos diplomados que estamos por comenzar y va a poner un link para que ustedes puedan llenarlos y entonces con eso van a participar en el sorteo al final de esta conferencia. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos de la intervención sistémica en crisis? ¿Cuáles son los objetivos? El objetivo general es facilitar la reorganización del sistema. No se olviden, crisis, tensión, crisis, gritos, crisis, desorganización, crisis, estamos tensos. ¿Cuál es el objetivo general? Reorganizar a la familia, reorganizar el sistema familiar para afrontar la crisis de manera adaptativa. Esta es una familia que tenía uno de los hijos, que tenía una hija que empezó con síntomas de TOC y ella se metía a la ducha a bañarse por muchas horas, ¿no? Se demoraba 3, 4, 5 horas y en la puerta estaba el papá gritando, la mamá gritando, los tres hermanos gritando, que por qué eres una loca, que no. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Esta familia estaba desorganizada. Cuando salían, en vez de ayudarla, la criticaban, la gritaban. El papá le pegaba a veces por esta razón y la familia estaba totalmente desorganizada. Facilitar la reorganización del sistema familiar para afrontar la crisis de manera adaptativa, ¿no es cierto? Cuando ellos entendieron esto, cambió. Hay una técnica muy bonita que se llama eh, para mantener el silencio, el conjuro del silencio. Entonces uno le dice a los pacientes desde hoy hasta la próxima vez que nos veamos, cada vez que ella haga eso, no le digan nada, absolutamente nada. Que lo haga sola y que termine, pero no le digan nada. Luego acá conversaremos la próxima vez que nos veamos. ¿Les parece bien? Entonces vamos a bajar la tensión, vamos a bajar la ansiedad. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Queremos reorganizarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Reducir la intensidad emocional, porque cuando hay crisis hay mucha intensidad. El padre que está desesperado porque su hija no quiere comer, está bajando de peso, se está descuidando de sus actividades, está muy tenso, la mamá llora, la hija llora, todos lloran. La madre y toda la familia que ven que su hija viene de la academia desesperada y se va sacando la ropa, a veces hasta se desnuda antes, entra al baño que deben habérselo preparado ya y se empieza a bañar y no sale, ¿no? Restablecer la comunicación. A veces
el paciente que está con un síntoma quiere que lo escuchen, pero en vez de escucharlo, dice, ¿cómo no te vas? ¿Cómo vas a estar triste todos los días? Pon de tu parte, pues, tienes que poner de tu parte. Acá tienes buena comida, ropa de marca, estás en una buena universidad, pon de tu parte. Es como que al cojo le dices, corre, ¿no? Corre, escala cerros, y no va a poder hacerlo, ¿no? Hay que restablecer la comunicación con una escucha activa, con una actitud empática, ponerse en el lugar del otro, aprender a escuchar, ¿no? En alguna familia les cuesta mucho trabajo aprender a escuchar. La persona está hablando y habla el otro, sigue hablando, pero escúchame, no, que sí, escúchame. Y están en crisis. Hay que fortalecer los recursos familiares. Todas las familias tienen recursos, hay que valorar los recursos. De repente, ¿y cómo lo hicieron? Se me propuse no pelear con nadie y lo logré esa noche. Muy bien, lo felicito, ¿no? ¿Qué puso de su parte? Voluntad. Ah, saludos a esa voluntad. Identificar patrones disfuncionales, desde luego, hay que identificar las pautas de relación disfuncional. Hay un esquema de intervención eh, que es que el primer punto es eh, identificar la pauta sintomática relacional. Después se hace un análisis relacional. Fortalecer los recursos familiares, identificar patrones disfuncionales, promover nuevas formas de interacción. Acá podemos usar prescripciones, tareas, pero hay que facilitar nuevas formas de interacción. Eso es importante. Y favorecer la resiliencia familiar. Estoy muy impresionado cómo, no obstante todo lo que han vivido, y estoy de acuerdo de ustedes que es injusto que hayan sufrido esto, siguen adelante, siguen adelante. Qué resiliencia. Están luchando para superar esto, ahora todos como equipo. Muy sorprendido. Eh, y prevenir futuras recaídas, desde luego. Pero tenemos que evaluar la crisis. ¿Cómo evaluamos la crisis? ¿Qué aspectos vamos a evaluar? Acontecimientos desencadenantes, qué ocurrió, qué pasó, qué, cómo, cuándo, dónde, de qué manera, cómo comenzó la historia de la crisis, cuándo comenzó, qué ocurrió, qué disputa. Hay que evaluar por ahí cómo están los alineamientos familiares. Ha habido alianzas de uno, alianzas del otro. Hay mitos, los mitos, cómo está la adaptabilidad, la cohesión familiar y el impacto emocional, es decir, cómo afecta esta crisis a los miembros de la familia. Hay triángulos, jerarquías, cómo está la flexibilidad, los límites, etcétera. Es como que tenemos que evaluar y hacernos en la mente como un mapa de las relaciones familiares para ver qué es lo que está fallando para poder trabajar. ¿Qué fortaleza posee la familia? Hay redes de apoyo, hay amigos, familia extensa, compadres, tíos. Esto es un tema, un punto muy interesante para poder trabajar. ¿Qué herramientas tenemos en la evaluación? La entrevista, desde luego, una entrevista circular, una entrevista que nos permite ver los problemas no de una manera lineal, sino interactiva, relacional. eh, Esto de una manera muy, muy, muy interesante. Vamos, en la primera sesión, el terapeuta debe diseñar su genograma, que es una representación gráfica de la estructura familiar. Nos permite identificar no solamente la continuidad de tres generaciones, no solamente lo demográfico, etcétera, lo biológico, sino nos permite identificar alianzas, coaliciones, conflictos, patrones transgeneracionales o intergeneracionales, ¿no? Como la madre tiene un problema ahora con la hija, pero la madre tiene un problema también con su madre.
y vamos viendo cómo se repiten los eventos críticos. Eh, mm, ¿Cómo evaluamos? Vamos a hacer un ecomapa donde vamos a identificar las redes de apoyo. Hay que hacer una observación directa también. Hay que analizar la comunicación verbal, la comunicación no verbal, el tono afectivo, el talante, las coaliciones, las jerarquías. ¿Qué tanta disposición tienen para la terapia, no? Eso vamos a evaluar. Entonces, vamos a usar pruebas psicológicas. Acá en IPOPS, no, les cuento, nosotros aquí formamos terapeutas desde 1990 y muchas promociones que han pasado por aquí. En los próximos días vamos a empezar nuestro curso estrella, el 23, terapia familiar sistémica. Am, y los terapeutas no solamente van a tener un sólido conocimiento teórico, sino vamos a tener prácticas presenciales para los que están en Lima, virtuales para los que están en provincia, ¿no? ¿Qué prueba psicológica vamos a tomar? El FASES 3. Acá tenemos un equipo de evaluadores. Cada 10 sesiones se evalúa el FASES 3, mejor que el FASES 4, el test de satisfacción familiar, el test de comunicación familiar, TRIFAM. TRIFAM es una escala de triangulaciones familiares que ha sido diseñada acá en IPOPS y que ya la podemos usar, ya ha sido aceptada, ha sido publicada incluso en una revista Acta Psicológica de Holanda, Q1, de Scopus. Entonces ya está validada esta escala TRIFAM. Pueden usarla, los invito a que la usen. Si alguno de ustedes quiere que se la pasemos, nos escribe nomás. O al WhatsApp del grupo de esta conferencia, vamos a pasar en los próximos días el que es la escala de Trifam para que puedan usar. Muy bien, entonces, ¿cómo intervenimos? ¿Cuáles son las fases de la intervención? ¿No? Esta es una propuesta sistémica y que tiene que ver también con una manera como lo venimos realizando aquí en IPOPS y que nos viene dando muy buen resultado en todos estos años. Fase uno, contacto y vinculación. Una de las cosas que el terapeuta debe lograr es generar confianza, lograr una buena alianza terapéutica, ¿no? Juan Luis Linares escribe en su libro Terapia familiar ultramoderna, habla de un concepto, la inteligencia terapéutica. Y Juan Luis dice que la inteligencia terapéutica tiene que ver con cómo nos llevamos con el paciente, cómo nos llevamos con la familia, ¿no? Es decir, tenemos capacidad empática, sabemos escuchar, todo esto se entrena, sabemos sonreír, ya tenemos las bromas necesarias o las preguntas neutras necesarias para poder empezar el diálogo, ¿verdad? Y inteligencia terapéutica también es saber técnicas, estrategias que se aprenden y uno se va entrenando, ¿no? Se va entrenando progresivamente con un supervisor. En la primera fase hay que hacer contacto, o perdón, hay que contener emocionalmente a la familia. A veces vienen muy peleones, muy enfrentados, hay que hacer contención emocional. Y el terapeuta tiene que usar toda su capacidad para ponerse en el lugar del paciente, de la familia y comprender la situación, ¿no? Hay un recurso que se llama la disociación instrumental. Eh, y entonces la disociación instrumental es un recurso en donde una parte nuestra se pone empáticamente en el lugar del paciente para comprenderlo y otra parte nuestra nos disociamos técnicamente. Somos nosotros mismos, el técnico, el especialista, el que sabe, ¿no? Que nos va a permitir comprender la situación mejor y a la familia también. ¿Qué técnicas usamos? La escucha activa, la empatía y la validación emocional. Si ellos vienen a la consulta,
No hay que perder de vista que son una familia que sufre. Nosotros los psicólogos trabajamos con el sufrimiento de la gente. Cada persona, si tú eres clínico, trabaja con pareja, familia, individuo. Cada persona que viene a tu consulta, ese que está afuera sonriente, esa señora que viene bien bonita, bien arreglada, ese señor que está con su corbata, si vienen a la consulta, todos son una historia, todos sufren y tenemos que dar la talla con nuestro entrenamiento profesional para poder actuar en concordancia y ayudar, ¿no? Ayudar. El psicólogo no mata, pero puede arruinar una vida, ¿no? Si hacemos iatrogenia, si hacemos mal uso de la técnica, si no estamos ubicados, ¿no? Si no estamos ubicados, si yo quiero tratar parejas, pero no soy terapeuta de pareja, de repente voy a decir, oiga, usted, ¿cómo hace eso? Los resondro, etcétera. Yo quiero tratar familias, pero no soy terapeuta de familia y hay cosas que puedo errar, ¿verdad? Entonces, eso específicamente. Fase 2, definición del problema. ¿Qué vamos a tratar? Esto es muy importante tener en cuenta qué vamos a tratar, ¿no? Porque hay gente que tú le preguntas, ¿qué vas a tratar? Algunos chicos que están en formación, te dicen, autoestima, comunicación, pero son términos muy grandes, ¿no? Comunicación. Lo que aquí en esta familia nadie se escucha. Eso vamos a trabajar. El terapeuta ayuda a la familia entonces a construir una definición compartida de la crisis. ¿Para qué es esta crisis? ¿Qué consideran que está ocurriendo? ¿Quién está siendo más afectado? ¿Qué han intentado para resolverlo? ¿Mm? ¿Qué creen que los haría salir de esta crisis? Imagínense que que estamos al día siguiente en donde se terminó esta crisis, ¿qué ha mejorado en esta familia? ¿No? Evaluación de los patrones relacionales. El lenguaje tiene dos componentes, un componente explícito y un componente implícito. El componente explícito es aquel que decimos las palabras, los gestos, las palabras, lo que decimos verbalmente, pero el componente implícito es aquello que queremos decir, ¿no? De repente una pareja está conversando y él levanta la voz, eso es explícito, pero implícitamente le está diciendo, ¿sabes qué? Acá el que tiene la razón soy yo. Y ella lo entiende y le dice, está bien, amor, como tú quieras. Pero ya negociaron. Cada vez que tengan una dificultad, él levanta la voz y ella lo va a aceptar. O el que tiene la razón oficialmente en esta familia es él y ella acepta. Fíjense, cuántas cosas ocurren con el lenguaje y están negociando sin negociar aquí explícitamente. Por ejemplo, hay pautas relacionales, el padre critica, el hijo se arregla, la madre protege y el padre aumenta sus críticas y circularmente se va retroalimentando el problema. El padre critica a la madre, que tú eres una apoyadora, la madre se aleja del padre y el padre le echa la culpa a los hijos y es otro círculo, ¿no? Fase 4. Hay que hacer una reestructuración familiar. No nos olvidemos, la familia está desorganizada, la familia está desorganizada y tenemos que reorganizar todo esto. Hay que modificar, modificar los patrones disfuncionales. ¿Cuáles son los objetivos? Clarificar roles, los roles, cada uno cumple sus roles, no exagera, no minimiza el rol. De repente hay algunas señoras que quieren hacer todo, ¿no? Van a trabajar, barren, hacen loncheras y el esposo no hace nada. No hay que clarificar los roles, fortalecer límites, ¿no? Los padres quieren mucho a los hijos, pero uno se duerme con uno y el otro se duerme con el otro. Y ellos íntimamente se van olvidando que son pareja y se vuelven al final una relación hermano-hermana, ¿no es cierto? Entonces hay que poner límites claros, fortalecer los límites, no límites difusos ni límites rígidos donde no podamos conversar. Mejorar la comunicación, desde luego. Comunicarse es dialogar, ponernos de acuerdo, que nos escuchen, saber discrepar, ¿verdad?
Fase 5: consolidación y seguimiento. ¿Qué vamos a consolidar? Los cambios ya logrados. ¿Qué cosa están haciendo ustedes ahora que antes no hacían? ¿Qué cosa han dejado de hacer ahora que antes hacían? Que está logrando pues, mejores resultados y se van sintiendo mejor. Entonces hay que elaborar estrategias preventivas para futuras crisis, ¿verdad? Si ahora que ustedes están en este nivel es como que han crecido, pero si viene una tormenta y otra vez eh, viene un terremoto y una crisis o situaciones, ¿cómo la manejaría? ¿Cierto? Y ellos van diciendo, no, ah, no, ahora ya aprendimos esto, ya sé que no tengo que gritar, tengo que dialogar. Técnicas sistémicas para la intervención en crisis. Son muchísimas las técnicas. Yo solamente voy a decir algunas, ¿no? Son muchísimas. El reencuadre consiste en modificar el significado o atribuido a una conducta. Por ejemplo, la agresividad del adolescente puede representar una expresión de dolor frente a la separación de sus padres. O la agresividad del adolescente puede significar una forma desesperada de pedirle a los padres que lo apoyen, que le den afecto, que lo entiendan, o que lo lleven a terapia. Preguntas circulares, otra técnica. Permite explorar las relaciones y percepciones. Las preguntas circulares son muchísimas. Hay preguntas estratégicas y preguntas reflexivas. Y dentro de estas hay muchísimas, ¿no? Una pregunta estratégica es aquella que busca el cambio, por ejemplo. Entonces ella que tiene una dificultad con el esposo, le cuenta a sus hijos todas sus desventuras. El terapeuta le hace una pregunta circular. Una pregunta circular es una pregunta con nexo, multivariable, ¿no? Si tú le dices, ¿cómo estás? Esa es una pregunta lineal. Una pregunta circular, por ejemplo, estratégica será, eh, ¿por qué en vez de contarle tus dificultades y problemas a tus hijos, no le cuentas a tu esposo? ¿No? He usado varias variables acá. O si tú y María siguen peleando como hasta ahora, imagínate que han pasado 5 años. ¿Cómo será la relación? Uy, ¿y tus hijos cómo saldrán librados de una relación así? Es una pregunta circular. Una pregunta circular per se es una pregunta terapéutica, ¿no? O una pregunta estratégica promueve un cambio, una pregunta reflexiva es la ampliación del conflicto. ¿Será que tus padres te esperan hasta las 4 de la mañana, que es la hora que tú llegas en la noche, para molestar porque quieren pasarse una mala noche o están preocupados por ti y quieren cerciorarse de que llegue, ¿no? Son preguntas circulares que se usan en la terapia. Preguntas reflexivas que promueven perspectivas, ¿no? ¿Qué crees que ocurriría si dejan de discutir durante una semana? ¿No? ¿Qué crees que pasaría? Chicos, ¿qué pasaría en estas familias si no discuten desde hoy hasta la próxima vez que nos veamos? ¿Cómo será? No sería, ¿cómo será? ¿No? Es una pregunta reflexiva y todos empiezan a hablar. ¿Y cómo aportará cada uno? ¿Cómo aportará no en dinero, sino cómo aportará en comportamientos, ¿no? Otras técnicas, la escultura familiar es una técnica no verbal muy bonita. Tú le pides a uno de los miembros de la familia que con la familia diseñe algo así como una escultura en donde les ponga la expresión y tú después empiezas a hacer preguntas al respecto. Es muy esclarecedor. La connotación positiva
Por ejemplo, viene una pareja a la consulta y nos viene diciendo, oiga, yo soy una mujer muy peleona eh, y vengo a la consulta porque creo que estoy perdiendo a mi marido. Entonces, yo la connoto positivamente, valoro mucho su valentía, Juana, porque a pesar de lo que usted me dice, viene a la consulta para enfrentarse a usted misma. No valoro mucho su valentía y creo que esto es una expresión de amor, ¿verdad? O sea, yo no le estoy diciendo si es usted una peleona, si sigue peleona, lo va a perder a su marido. Señora, por favor, no le estoy diciendo eso. La estoy connotando positivamente. Hay otro que es la redefinición. De repente ella sigue hablando y yo le digo, la redefino, ¿no? Y ahora que está el mundial, le digo, ¿será que tú has venido a este partido de la terapia, a este entretiempo, para hablar con el coach? Para que todas aquellas estrategias que has usado en el primer tiempo de tu matrimonio ya no las uses más, que veas en la pizarra y que el coach diga y que trabajes con él para que hay cosas que dejarás de hacer y otras que sí harás, entres con nuevas estrategias al segundo tiempo del partido de tu matrimonio y ganes por goleada y seas feliz o ganes el mundial, ¿no? La estoy redefiniendo, ¿no? La externalización es una técnica fabulosa, ¿no? Una señora me decía, yo soy muy peleona. Y yo le digo, externalizar significa sacar el problema de ella. Ella no es el problema es el problema. Oiga, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Hay que externalizar. Entonces, ¿cómo externalizamos? Externalizamos el problema. Eso que hace que tú pelees, ¿qué más? Me pongo rebelde, cargosa, eso que hace. Imagínate que fuera una persona, ¿qué le dirías? Déjame en paz, déjame tranquila, yo quiero no pelear. ¿Qué más le dirías? Tanto. Entonces agarras una hoja y le dices, ¿qué nombre le pondrías? Horroroso, horroroso. ¿Puedes dibujar a horroroso? ¿Sí? O dibujo horroroso. Puedes hacer un dibujo incluso con ella, que horroroso le manda unos dardos. ¿Y qué será lo que tú haces para caer en las garras de horroroso? Porque horroroso cuando te dice, mira, tal cosa, están contra ti, etcétera, tú haces todo lo que horroroso quiere. ¿Y qué haces? Gritas, insultas, ofendes, maldices, dices un montón de cosas horribles, ¿no? ¿Qué será lo que haces? Te das cuenta que en ese momento te conviertes como un títere de horroroso y me imagino estará feliz, ja, 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 la tengo en mis manos. ¿Qué será lo que tú haces? Le presto atención y me dejo llevar y me dejo llevar. ¿Y alguna vez le has ganado una guerra horrorosa, una batalla horrorosa? ¿Alguna vez sentías que tenías que pelear y no peleaste? Sí, una vez. ¿Qué pasó? ¿Cómo hiciste? Eso es una excepción. ¿Qué pasó? ¿Cómo hiciste? Respiré profundo y dice, no voy a pelear, no voy a pelear. ¿Y lo lograste? Sí. Bravo. ¿Y qué pusiste de tu parte? Voluntad. ¿Qué más? Decisión. Y le ganaste a horroroso. Y sigues trabajando, ¿no? Imagínate que tú hicieras eso muchas veces, que me contarás la próxima vez que nos veamos y empezamos a trabajar todo eso. Eso es externalizar, ¿no? Te sirve mucho para manejar la ansiedad, la depresión, el TOC. En el TLP funciona muy bien. Más técnicas que yo las voy a enumerar nomás: redefinición, metáforas, analogías, narración de historia, prescripciones, pero todas las otras técnicas de la terapia breve funcionan, ¿no? El diario de a bordo, el escalador, como sí, el pequeño milagro, las preguntas de proyección al futuro, la máquina del tiempo, la pregunta del milagro, una carta desde el futuro, la inyección, etcétera, ¿no? Muchas técnicas que funcionan. Y las tareas, funcionan mucho las tareas.
las prescripciones. Hay diferentes tipos de prescripciones, prescripciones de contexto, prescripciones contrasistémicas, prescripciones del síntoma, que el terapeuta aprende para tener su arsenal de técnicas para poder actuarlas en consecuencia, ¿no? Y es un campo apasionante, fabuloso, porque nos damos cuenta que podemos actuar y ayudar a una pareja, ayudar a una familia que está en crisis. Bueno, dentro del modelo sistémico, hablar de terapia sistémica es hablar de las terapias sistémicas, ¿no? A través de estos años han surgido, por ejemplo, los interaccionalistas, que fueron los primeros. Luego viene la terapia estructural de Salvador Minuchin, que ha aportado con técnicas importantísimas que siguen vigentes. Eso es lo bueno de la terapia sistémica. Pueden surgir varios modelos, pero las técnicas siguen usándose, ¿no? Las terapias breves que han influenciado mucho eh, son fabulosas, ¿no? Hay la terapia centrada en soluciones que trabaja la solución, la terapia eh, breve estratégica que trabaja con el problema. Si bien es cierto, ambas son sistémicas, pero parecieran diferentes, en la práctica se puede usar técnicas de diferente tipo. Estamos nosotros trabajando un protocolo con técnicas integradas, incluso casi ya estamos terminando un libro que pronto esperamos salga, ¿no? De que se llamará Del problema al cambio, una mirada integrativa con terapia breve sistémica, ¿no? Entonces, Minuchin, por ejemplo, habla de los subsistemas, el subsistema parental, fraterno. Él dice, por ejemplo, que una familia sana debe tener la alianza de los padres y los hijos entre sí. Cuando los padres están aliados con los hijos, empiezan a formarse coaliciones y triángulos y empiezan los enfrentamientos. Una familia debe tener límites. Él dice, la familia tiene una estructura. Cuando esta estructura funciona bien cada una de las partes, esta familia es funcional. Pero si una parte de la estructura no funciona bien, por ejemplo, los límites son las distancias emocionales entre la gente. Hay límites difusos. Se mete uno en la vida del otro, el hijo se mete en la habitación de los padres y se duerme con ellos. Yo, no, papito, hoy día quiero dormir contigo. No, mamita, hoy día quiero dormir contigo, etcétera. Hay límites difusos, o mamá está que controla al esposo, no lo deja, no le da su espacio, o límites rígidos que no conversan bien. Cuando fallan los límites y no son claros como debieran ser, puede haber un síntoma, ¿verdad? Entonces, las jerarquías deben estar depositadas en los padres. Cuando las jerarquías están depositadas en los hijos, entonces viene ahí los problemas, ¿no? A veces hay inversión de jerarquías o a veces los hijos tienen que pedirle, perdón, los padres tienen que pedirse permiso a los hijos para poder salir. Cuando los hijos empiezan a ganar dinero, algunas veces, cuando ellos debieran ser, papito, este dinero, mamita, este dinero, administralo tú en lo que él buenamente quiera darles, ¿no? Algunos se sienten los dueños de la casa y son unos dictadores que quieren gobernar a los padres también, ¿no? El modelo estratégico de la intervención en crisis, Jay Haley habla sobre la terapia familiar estratégica, ¿no? Jay Haley es uno de los fundadores de el MRI, de la terapia sistémica. Y él trabaja con su esposa Chloe Madaniel, quien está viva todavía, sigue formando Chloe, que es una gloria de la terapia. Él se forma también con Milton Erickson, ¿no? Y él visitaba a Milton Erickson y comentan que él iba y se ponía en las escaleras para verlo trabajar a Milton Erickson, el brujo del desierto. El hombre que revolucionó el mundo en la percepción de la terapia, ¿no? Le decían así porque lograba resultados muy rápidos y no entendían cómo era. Ahora sí ya lo entendemos, ¿no? Porque de ahí surgen las terapias breves. Las características de la intervención estratégica familiar es
con una orientación a las soluciones en vez del problema, el uso de tareas terapéuticas, se usan técnicas como se prescriben tareas, intervenciones paradójicas. Por ejemplo, yo tenía una parejita que tenía un negocio en en una plazuela, digamos, en un parque, digamos así, ¿no? Y era muy concurrido su negocio. Pero ellos se llevaban muy mal y se peleaban y a veces dice, señor, vaya para donde esa señora para que le pague, pero tenga cuidado porque muerde, y era su esposa. Y entonces la señora también hablaba mal de él, etcétera, ¿no? Y se peleaban todo el día. En- entonces yo en la terapia le digo, chicos, estoy muy preocupado por ustedes porque se están peleando. Yo entiendo que tengan mucha necesidad de pelearse, peleense todo lo que quieran, pero hay que organizar sus peleas. ¿Les parece bien? Están muy anárquicos peleando y todo el día están malogrando el negocio. ¿Les parece bien si desde hoy hasta la próxima vez que nos vemos vamos a organizar 3 peleas al día de 15 días, de 15 minutos? A las 11 de la mañana salen 15 minutos, se haga un lugar del parque donde puedan estar solos, ponen el reloj, 15 minutos, ¿ya? Y en ese momento tú le dices a él y simultáneamente tú le dices a ella. Si quieres, levanta la voz, grítala, insúltala, toda la bronca que hayas acumulado. Terminan los 15 minutos, suena la chicharra, cierran los ojos y siguen adelante. En la tarde, a las 4 también, y a las 8 de la noche, antes de cerrar la tienda, porque a las 9 cerraban, otra vez van un ratito, ¿ya? Y luego en la noche escriben cómo fue su experiencia de haber hecho el día de hoy esas cosas, ¿no? Prescripciones, intervenciones paradojales, reestructuración de secuencias problemáticas. em, Otra corriente, el modelo transgeneracional de Bowen. Bowen plantea muchos conflictos familiares y él dice que tiene eh, raíces en generaciones anteriores. Eh, Cuando estaba eh, Bowen, entonces él hablaba también de algunos conceptos importantes como la diferenciación del self, la capacidad para mantener su autonomía emocional, las triangulaciones. Él habla acerca de las triangulaciones, la inclusión de un tercero para reducir la tensión y la transmisión multigeneracional, que hay patrones repetitivos a través de generaciones, abuelos gritones, padres gritones, hijos gritoncitos, ¿no? Comunicación en situaciones de crisis, acusaciones, por ejemplo, críticas, mensajes eh, ambiguos, silencios prolongados, el silencio que puede ser un silencio muy difícil, muy angustiante. Hola, no responde. Pero dime algo, ¿estás molesto? Nada, no habla. Hay parejas que son especialistas no hablándose, pero se están diciendo muchas cosas a pesar que están en silencio. Objetivos terapéuticos: favorecer la escucha activa, promover la expresión emocional y desarrollar mensajes claros. Eso fundamentalmente. Que tenemos que desarrollar la resiliencia familiar en la crisis, sí, sí. ¿No? ¿Cómo? ¿No? Con factores protectores, por ejemplo, la cohesión familiar, un sentimiento de pertenencia a la familia, la flexibilidad, ¿no? Porque hay parejas que son muy rígidas o caóticas, una comunicación abierta, donde haya expresión de las emociones, yo te quiero, yo te amo, y de necesidades, quiero que estés conmigo más tiempo, te extraño, donde la familia se convierta en su primera red de apoyo, así como la familia extensa, los amigos, la comunidad. Y se habla del sentido de espiritualidad, ¿no? Otorgando experiencias, o otorgando significados a las experiencias difíciles. La OMS incluso señaló que uno de los elementos muy importantes para la prevención del consumo de drogas era la espiritualidad. No estamos hablando de religión, sino de la espiritualidad, la idea de creer en un ser superior, sea cualquiera fuera su idea de eso, ¿no? De ser superior. Este es un caso clínico, este es un ejemplo nomás.
como para 7 consultas, 7 sesiones. ¿Mm? Ahí lo ponemos. Motivo de consulta, familia conformada por el padre, la madre y un hijo adolescente de 15 años. La familia consulta debido a problemas de conducta, agresividad y bajo rendimiento escolar, después del divorcio de los padres, ¿no? Evaluación. Se identifican una comunicación conflictiva, coalición madre-hijo en contra del padre, fíjense ustedes, distanciamiento paterno, alta tensión emocional. Ok, y alta tensión emocional. Eh, Intervención, sesión uno, contención emocional y definición de la crisis, así como hemos dicho. Sesión 2, elaboración del genograma y hay que identificar los patrones familiares de esta familia, patrones relacionales familiares. 3, reencuadre la conducta agresiva. ¿Cuál será el significado de esa conducta? ¿Qué está diciendo a través de esa agresividad? 4, trabajo sobre límites y jerarquías. Había una coalición entre la madre, el hijo contra el padre, entonces hay que buscar que los límites sean saludables, haciendo una redistribución sistémica, buscando que la madre y el padre se alíen y que los hijos se puedan aliar entre sí. Y hay entonces un respeto de las jerarquías, porque si hay una coalición, el hijo es usado al servicio del conflicto de los padres. Mejorar, mejora de la comunicación familiar. Entonces, vamos a poder dialogar, hablar con tranquilidad, no ofender, escucharnos. Sesión 6, fortalecimiento de recursos y resiliencia. Y sesión 7, prevención de recaídas. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Disminución de conflictos, mejor comunicación, incremento del apoyo mutuo y reducción de la sintomatología del adolescente. Como vemos acá, el comportamiento de la familia tiene que ver mucho con el comportamiento de los hijos. Y el comportamiento de los hijos vamos a entenderlo en función también de la relación familiar, no solamente de... En conclusión, las intervenciones en crisis desde familiar, desde la terapia sistémica, constituye una estrategia eficaz para comprender y abordar los problemas familiares desde una perspectiva relacional. Al considerar la influencia recíproca entre los miembros de la familia, el terapeuta puede identificar patrones de interacción que mantienen la crisis y promover cambios que favorezcan el bienestar colectivo. La crisis deja de ser vista únicamente como una situación problemática individual y se transforma en una oportunidad para el crecimiento, para la reorganización y el fortalecimiento de la relación familiar. Una crisis puede ser una magnífica oportunidad para cambiar y para mejorar la relación. Muchas gracias, amigos.